Estamos pagando ya los impuestos municipales, estamos pagando el IBI, estamos pagando ya hemos pagado el ISO, los impuestos de vehículos, estamos pagando todo lo que el ayuntamiento nos ha pedido y está recaudando el 100% de los ingresos. Pero en los 9 primeros meses del año, el ayuntamiento solo ha gastado el 40% de lo que ingresa. Tenía que haber gastado el 75%, pero ha dejado sin gastar 6 de cada 10 euros. Hay partidas en las que no ha gastado nada. En programas de empleo para mujeres víctimas de violencia de género ha gastado 0 euros. En programas de inserción laboral para personas menores de 30 años ha gastado 0 euros. En programas de política social, como las ayudas de alquiler o alimentos, tampoco ha gastado ni un solo euro, y esto es algo realmente dramático. ¿Y en qué decir respecto a las obras municipales? Hay 15 proyectos que todavía no han empezado. Obras como la Avenida de Europa, que ha prometido, o obras como la Avenida de Madrid, que lleva años y todavía no se ha empezado ni se hará, porque el Estado ha retirado la financiación. Año tras año se van incorporando remanentes, no se gasta el dinero y se van prometiendo obras que no se hacen. Pero lo cierto es que los vigueses pagan y el ayuntamiento no gasta. De poco vale hacer un presupuesto en el que se dice que se van a invertir muchos millones de euros si luego al final queda en papel mojado. Pero la gente seguimos pagando. Yeah.